Amigo o amiga que me escuchas, quiero hablarles sobre la consolación. Cuando hablamos de consolación, estamos hablando de ponernos en lugar de otro, sentir lo que otro siente. Y el apóstol Pablo aquí en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo aquí en esta carta está diciendo que no ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando uno de nuestros familiares, uno de nuestros seres queridos parte a la presencia del Señor, entre los que hemos creído en Cristo tenemos la esperanza que un día nos vamos a encontrar en el cielo con Él, porque ya ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. El mismo Cristo, estando aquí en la tierra hablando con Felipe, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si nosotros hemos aceptado el único camino que nos lleva al cielo, quiere decir que nos vamos a encontrar precisamente con aquellas otras personas que hicieron exactamente lo mismo. Hemos aceptado a Cristo. Y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta diciéndole a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La esperanza es uno de los 3 dones sobrenaturales que tiene la iglesia en este tiempo presente. En la carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos dice que ahora quedan la fe, la esperanza y el amor. Y cuando tenemos la esperanza, que es uno de los 3 dones sobrenaturales, es que un día vamos a partir con el Señor cuando Cristo venga por su iglesia. Y si nos vamos antes, quiere decir que nos vamos a encontrar con el Señor un día ya en los cielos. Y en el versículo 14 dice el apóstol: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. También en el versículo 15, el apóstol Pablo nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo pensaba que la venida del Señor era en ese momento presente cuando él estaba aquí en vida, en la tierra. Pensaba que ya Cristo venía. Ya estaba viviendo los últimos momentos. Pero Dios va a prometer, va a cumplir lo prometido. Y es que un día nos vamos a encontrar. Así que la esperanza que nosotros tenemos es grande. Es uno de los dones sobrenaturales. Hay cosas en que los justos, los que hemos creído en Cristo, creemos y el mundo no puede comprender. Para el mundo, el creer de que un día vamos a resucitar es una locura. Nadie ha visto a alguien resucitado. Nadie ha visto alguien que se levante de la tumba y diga: aquí estoy. No. Y humanamente podemos decir que tienen la razón, porque tienen una mentalidad humana. Y no pueden entender, dice que el evangelio es locura para los hombres, para los que no han creído en Cristo. Pero para los justos es el método que Dios está usando para alcanzar al mundo perdido. Y en el versículo 16 el apóstol Pablo está diciendo: porque el Señor mismo, Dios mismo, el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que va a haber 2 resurrecciones. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es decir, que los que hemos muerto en Cristo Jesús, los que hemos descansado en Cristo, tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar primero que los otros. Los otros van a resucitar para juicio. Nosotros vamos a resucitar para encontrarnos allí con el Señor.
Y en el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Qué bueno es cuando nosotros tenemos la esperanza que un día nos vamos a encontrar con nuestros familiares. Pero también es triste pensar de que muchos de nuestros familiares no conocen del Señor. Y es triste pensar de que estas personas no van a tener el mismo encuentro que nosotros tenemos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando un ladrón llega a una casa, primero nos llama y diga, alístense porque hoy a las 9 de la noche o a las 10 de la noche voy a llegar para robarles, así que vayan abriendo las ventanas para que yo esté listo para entrar. No, el ladrón llega sin avisar. Y cuando dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, no quiere decir que Cristo sea un ladrón, porque Él va a venir por su iglesia, simplemente va a venir sin avisar. Es decir, solamente los que estemos preparados vamos a partir con el Señor. Los que pertenecemos en propiedad privada en el Señor. Amado amigo y que me escuche, que me ve en este momento, yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero que tú te prepares para cuando Cristo venga por su iglesia, tú también te vayas con Él. Este es el momento de hacerlo. Estamos en el tiempo de la gracia. Y va a haber un tiempo en que ya esta gracia de Dios no va a existir. Dios ha preparado un tiempo para que nosotros le aceptemos. Es este tiempo. Si no aprovecha este tiempo, ¿cuál tiempo podría usted ejercer? ¿Cuál tiempo podría escoger para aceptar a Cristo? Ese es el tiempo. Cuando las 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas, no es que las insensatas no eran vírgenes, también eran vírgenes. Las 10 se durmieron, las 10 eran vírgenes. Simplemente habían 5 que tenían aceite en sus lámparas. Las otras 5 no tenían el aceite. Es decir, los que tengan el Espíritu de Dios, los que estén sellados con el Espíritu Santo, esos son los que van a partir cuando el esposo venga. Y cuando se escuche esa voz de trompeta, esa voz de arcángel, el mismo Señor avisando de que va a venir por su iglesia, por su pueblo, por su esposa, entonces estamos preparados porque tenemos el Espíritu de Dios. La conversación que tuvo Cristo con Nicodemo, precisamente, cuando Nicodemo le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El mismo Nicodemo reconocía que Dios había sido enviado por Dios, que Cristo había sido enviado por Dios. Lo que no sabía era que era el mismo Dios hecho carne. Y Cristo le dice, de cierto os digo que si no naces de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, el mundo me amaría. Así que si tú quieres pertenecer al reino de Dios, vas a sufrir algunas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que va a ser rechazado por el mundo, porque el mundo no aceptó a Cristo. Y un día vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Si tú aceptas este reino, si naces de nuevo, un día nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Y un día vamos a ser arrebatados y vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. ¿Te gustaría encontrarse conmigo allí juntamente con Jesús? Dios te bendiga.